Hola familia, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Dejan ahí en los comentarios, saluden, digan cómo están. Esperamos que hayan tenido un día y una semana muy bendecida. A pesar de los paros, trancones y todo eso, Dios sigue siendo Dios. Y dice en Romanos 11 eh, que Dios se le mostró a Israel, pero que ese mismo Dios de Israel es nuestro Dios. Y como ustedes saben, están en guerras y siempre han estado en guerras. No han podido destruir el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es el pueblo escogido de Dios. Y dice ahí en Romanos 11 que Dios no desampara a los que confían en Él. Todos los que confían en Él, sean gentiles, sean del pueblo de Dios, sea el que sea, Dios es el mismo Dios. Y si Dios ha protegido a esta nación, su nación que está en su corazón, que es elegida por Él, también es el mismo Dios que está con nosotros. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Las tinieblas no pueden estar en Colombia porque es el mismo Dios de Israel, es nuestro mismo Señor. Es el mismo Señor que está en su casa, está en su matrimonio, está en su trabajo, en su estudio, en su vida, en su corazón, en cualquier situación. Confíe en Dios que Él hará. Y deje que su gobierno esté sobre su vida. Y le pido que podamos descansar en la presencia de Dios en esta noche. Dele su mejor adoración como parte de confianza. Cuando cantamos alegres, confiando en Dios, eso le alegra mucho el corazón al Padre. Porque dice, si confían en mí, que yo tengo el poder para hacer todas las cosas. Así que dele su mejor adoración, su mejor alabanza esta noche. Deje un poquito de lado si está haciendo algo, apáguele al arroz para que no se le queme, pero concéntrese en Dios. Él quiere su atención y dele ese momento de calidad al Señor. Y Dios, hoy venimos a adorarte, hoy venimos a buscarte. Y como parte de nuestra confianza, Señor, estamos delante de ti, callamos las voces externas y nos centramos en ti, Señor. El mismo Dios de Israel es nuestro Dios y eres un Dios poderoso. Eres digno de adoración, eres digno de alabanza, Señor. Hoy te entregamos nuestro corazón una vez más a ti, Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti,
presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Nos inclinamos ante ti, oh, amado de mi corazón. Entregamos nuestro corazón, entregamos nuestro corazón a ti. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Decimos, tú eres santo, 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 santo eres tú. Con los ángeles, tú eres santo, 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 santo eres tú. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre,
siempre sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Tuya la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Manos que fueron clavadas por mí, heridas que hablan de tu inmenso amor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Santo Dios, tu plan soberano es al enviar a tu Hijo por la humanidad. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Gloria te doy. Santo, santo, santo Dios.
siempre te daré, Señor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Redentor de la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Dios del universo, Salvador eterno, Redentor de la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Dios del universo, Salvador eterno, de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Santo, 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 santo Dios, santo, santo, santo Dios, solo tú, santo, solo tú eres santo. Hoy cantamos santo, santo eres tú, santo Dios, santo, santo, santo eres. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Jesús, santo, santo, santo Dios, santo, santo, santo Dios. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Santo, santo, santo
Hola familia, nos alegra mucho que estés con nosotros. A continuación te contaremos lo que sucederá durante este mes. A partir del 14 de febrero, nuestras reuniones los domingos serán a las 8 y 10 de la mañana. Podrás asistir de forma presencial, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad que te indicarán los servidores, o conectarte a nuestra transmisión a las 10 a.m. por nuestras redes sociales. Los viernes transmitiremos nuestra reunión a las 7 de la noche a través de nuestras redes sociales. Si aún no sabes cómo encontrarnos, puedes buscarnos en Facebook como Iglesia Refugio de Amor y en YouTube como Refugio de Amor-Iglesia Cristiana. No olvides seguirnos y suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que estés al tanto de nuestros nuevos videos. Para contribuir con tus donaciones voluntarias, diezmos y ofrendas, puedes hacerlo en la urna que encontrarás al ingresar al auditorio, diligenciando el sobre con letra legible y tus datos completos, o en la cuenta de ahorros Bancolombia número 15980082366 a nombre de la Iglesia Cristiana Refugio de Amor Sion. Somos Refugio de Amor, adoramos en familia. Hola familia, qué bendición estar con ustedes en esta noche. Y sé que el Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Esta semana ha sido una semana de muchas ocupaciones, yo lo sé, yo sé que todos estamos ocupados, que todos estamos con muchísimas cosas que hacer, pero también sé que en medio de cada momento de nuestro día a día Dios ha estado con nosotros, a pesar de lo que hayamos vivido, a pesar quizás de la enfermedad, de la pérdida, del dolor o de todo lo que estemos pasando. Dios es soberano y se encuentra en medio de todo este tiempo. Y lo más hermoso es que su palabra permanece fiel, que su palabra permanece siempre ahí para nosotros. Él no cambia, Él es inmutable, y a pesar de que nosotros quizás decaemos por la situación, quizás decaemos por las circunstancias, Él permanece ahí dándonos apoyo, dándonos amor. Y yo creo que así mismo como yo le estoy comunicando en esta hora lo que he percibido de Dios en esta semana, sé que en cada uno de sus hogares, en cada una de sus vidas estarán también experimentando la fidelidad de Dios en medio de este tiempo. Y para empezar quiero que oremos juntos para que sea el Espíritu Santo hablándonos por medio de su palabra y confirmando lo que Él nos ha venido enseñando en todos los años que lo conocemos. Así que le invito para que disponga su corazón, su mente, y todo diga: Señor, mi mente, mi corazón, mi vida entera, Señor, está rendida a ti. Señor, hoy busco refugio en tu presencia, en tu palabra, porque sé que tu palabra es fiel y que tu palabra permanece para siempre. Hoy, Señor, me dispongo para recibir de esa agua viva que viene directamente de tu trono, porque tu Espíritu Santo es mi mejor maestro, y yo inclino mi oído a la sabiduría, inclino mi mente, Señor, a tu instrucción, y me preparo, Padre, para tomar esta palabra y hacerla una realidad en mi vida. Gracias por abrir mi entendimiento y llevarme a comprender lo que está en tu corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, amada iglesia, hemos estado orando como equipo en esta iglesia para que cada vez que nos paremos en este lugar y compartamos la palabra, hablemos lo que está en la escritura, y para que todo lo que nosotros tratemos sea cada día en pos de la misión y la visión que tenemos como congregación. Y hay algo que queremos siempre que aprenderlo continuamente, y son los principios bíblicos. El pastor ha hablado de muchos de esos principios. Cami habló de la honra, y hoy también quiero hablarles de uno de los principios, que es el perdón. Y para hablar del perdón como tal, porque espero que esto tenga una segunda parte y así va a ser, hay que hablar de qué genera el perdón, o por qué entonces yo tengo que ponerme en una actitud de perdón, qué ha habido antes. Y antes del perdón pues viene la ofensa. Cuando nos ofendemos es cuando nosotros ya vemos si perdonamos o si no perdonamos, y vamos a hablar hoy específicamente de la ofensa para poder instruir todo esto hacia el perdón. Esta mañana que leíamos con un grupo de chicas que nos estamos reuniendo, estudiando la palabra, veíamos el Padre Nuestro en Lucas 11, y allí hablaba en este Padre Nuestro que
el Señor perdone nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y habla específicamente esta palabra que es la ofensa. Y a veces nosotros no tenemos presente qué es una ofensa. A veces no sabemos realmente la magnitud de las ofensas que quizás nos han hecho o que nosotros hemos hecho. Y por eso mismo no trabajamos en ellas ni entregamos estas ofensas a Dios, o los entregamos nosotros para que Él nos ayude a dejar estas ofensas y por nada del mundo perder la salvación. Y me he dado cuenta también en estos días que nuestra vida es muy corta acá en la tierra. El tiempo que pasamos acá es mínimo comparado con la eternidad que nos espera. Y si nosotros sabemos, según también lo que hemos conocido, no sé cuántos años llevamos en el Evangelio, cuántos años tú llevas, cuántos años llevan en tu casa conociendo de Dios, pero sería muy triste que en el momento en el que nuestro Padre nos llame, nosotros simplemente por haber omitido una ofensa, por no haber sanado a tiempo, por no haber cerrado esa herida, perdamos la gran oportunidad de pasar una eternidad con Él. Y quiero que para empezar vayamos a la palabra, Lucas capítulo 17, versículo 3 y 4. Lucas 17, 3 y 4, que habla así. Y dice, así que tengan cuidado con lo que hacen. Si tu amigo te hace algo malo, llámale la atención. Si te pide perdón, perdónalo. No importa si en un solo día te hace muchas maldades, si él te pide perdón, perdónalo. Los apóstoles le dijeron, Señor, haz que confiemos más en el poder de Dios. Y quiero que ahora proyectemos la versión en la Reina Valera de Lucas 17, 3, 4. Les acabo de leer la traducción lenguaje actual. Vamos a leer la Reina Valera ahora. Dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y los discípulos contestaron al Señor, aumentanos la fe. Si vemos en el transcurrir de los discípulos con Jesús, creo que ellos fueron tan privilegiados de ver grandes milagros, grandes prodigios, de ver aún resurrección de muertos, ¿cierto? De ver cómo muchos ciegos abrían sus ojitos cuando Jesús oraba por ellos, de ver aún los que tenían lepra, cómo eran sanados cuando Jesús oraba por ellos, de ver todo este tipo de grandes milagros al lado de Jesús. Y su fe cada día aumentaba y aumentaba y aumentaba. Pero cuando vemos a los discípulos aquí, frente a este tema del perdonar la ofensa, la respuesta de ellos fue, Señor, aumentanos la fe. Es en el único momento donde simplemente ellos dijeron, wow, nos falta fe. Ellos tambalearon, ellos dudaron como que, oh, ¿será que si alcanzamos a perdonar a una persona toda esa cantidad de veces que dice Jesús? O sea, imaginémonos nomás nosotros 7 veces 7 o todas multipliquemos 470 y 70 veces 7, 470 y pico de veces al día pidiéndonos perdón por algo. Y nosotros sí, yo te perdono, pero dando un perdón sincero. Podemos decir como los discípulos hoy, Señor, aumentanos la fe. Y estas palabras que Jesús dijo allí junto a sus discípulos son más aplicables hoy. Hoy estamos, y yo sé que usted está de acuerdo conmigo, que estamos más cerca de la venida de Jesús, de esta segunda venida. Y cada vez se está cumpliendo más la palabra, cada vez nosotros estamos viendo, estamos viviendo también todo lo que acontece antes y lo que está escrito en la palabra. Y si nosotros vamos a Mateo, el capítulo 24 nos habla de los acontecimientos antes de su segunda venida. Específicamente en Mateo 24, 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto dice en Mateo 24, 10. Y está hablando de lo que va a pasar antes de la segunda venida de Jesús. Y si nosotros vemos este versículo con mucho detenimiento, vemos que son unos actos progresivos lo que va a pasar con las personas. Porque dicen, primero, si leemos otra versión, dice, dejarán de creer en mí. Ahí es cuando tropezarán,
sea, el tropiezo hace que las personas dejen de creer, que las personas duden. Luego viene como segundo, según el versículo, dice, se entregarán unos a otros. O sea que se traicionarán unos a otros. O sea que aquí viene el engaño, la traición, el engaño. Eso es entregarse unos a otros. Y luego dice, sentirá y unos a otros se aborrecerán. O sea que sentirá odio el uno por el otro. Y son tres cosas que se ven en este texto. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Viene el tropiezo, viene el engaño y viene el odio. Y una persona ofendida, porque acá empezamos a hablar del tropiezo, una persona que se ofende, una persona que es impactada y que en ella hay una herida. Una persona ofendida vive este proceso. Y yo creo que hoy nosotros hemos sido testigos de muchas personas, aún nosotros mismos, que hemos caído en esto. Primero tropezamos, nos ofendemos. Segundo, entonces, nuestro amor como mengua, entonces engañamos, caemos en el engaño y luego llegamos al odio y aborrecer aún la misma presencia de Dios. Y una persona ofendida entonces eventualmente va a engañar. Y si engaña, entonces simplemente termina traicionando la confianza. Y quiero que veamos lo que dice Proverbios 18:19 acerca de esto. Dice así: un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Y esto es súper tremendo. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. O sea que cuando la persona se ofende, que es lo primero que vemos en Mateo 24:10, cuando la persona se ofende, hace como estaban las ciudades en los días de Salomón, que escribió los Proverbios. ¿Cómo eran esos muros de esas ciudades? ¿Qué hacían? ¿Cuál era la función de los muros de esas ciudades? Protegían. Así como protegían de aquellos que ellos no creían que les convenían o que no eran sus amigos, sí permitían el ingreso de quienes traían provisión o traían alimento o en quienes ellos confiaban. Esa era la función de los muros. Y en este texto dice: un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Cuando una persona se ofende, crea esos muros alrededor suyos y simplemente comienza a recibir, pero no a dar. Y si nosotros vamos un poco más allá a la realidad, sabemos que nosotros estamos hechos, formados, diseñados para recibir de Dios, pero también para dar. Recordemos el gran mandamiento. ¿Ustedes recuerdan qué dice el gran mandamiento? Hemos estado hablando acerca del gran mandamiento en los últimos días. Hemos hablado que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. El gran mandamiento se centra en el amar. El gran mandamiento se centra en dar. Y una persona que se ofende ya no da. La persona recibe y se encierra. Y escasamente a veces recibe. Porque poco a poco no permite que nadie le hable, se empieza a alejar, se empieza a construir los muros más grandes y más fuertes. Y lo que hace es apartarse y encerrarse en su dolor o en su ofensa. Y esto lo que hace entonces es ponerlo en una condición de vulnerabilidad. Y quiero que pensemos también un momentico lo que está en 2 de Corintios 10, 4 y 5, porque aquí nos habla de esos muros, de esas fortalezas, y vamos a leerlo juntos. Dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y miren lo que dice: derribando. ¿Cuáles son entonces esas fortalezas? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si nosotros vemos entonces, según la palabra, cuando esta persona ofendida levanta sus muros, lo que empieza es a construir fortalezas, empieza a construir argumento
y empieza a haber orgullo, empieza a haber altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y esto es triste porque realmente estas fortalezas son patrones de razonamiento con los que se procesa la información que empieza a llegar a ellos. Y si recordamos el gran mandamiento, se centra en el amor y se centra en el dar. Pero la persona que crea estas fortalezas solo se centra en recibir. Y quizás muchas veces se encierra y ni siquiera recibe, porque todo empezó con una ofensa. Entonces, la persona ofendida engaña. Y la persona que engaña luego aborrece o empieza a vivir en odio. Y entonces podemos nosotros saber y reconocer que el engaño, que la traición que hace una persona que está ofendida, a veces nosotros pensamos en la traición como casos extremos, como la traición de Judas Iscariote, ¿sí? Vemos casos súper extremos y cosas pequeñas quizás que nosotros hacemos día tras día no lo vemos como traición. Y muchas veces nosotros durante el día traicionamos a Dios. El hecho de traicionar, una traición es cuando nosotros buscamos nuestro beneficio por encima de alguien con quien tenemos una relación pactada. Y primeramente nuestra relación como creyentes es con Dios. Y cuando nosotros ponemos por encima nuestro beneficio, nuestro bien, de lo que Dios ha dicho, inmediatamente eso se llama traición. Entonces, esa traición o una traición es lo que lleva a una persona a caer en el poco amor, en el aborrecer, en el apartarse. Y esto nosotros lo vemos y necesitamos primero ser conscientes y bajar un poco la guardia, porque muchos cuando hablamos de perdón, cuando hablamos de ofensa, lo primero que decimos, y lo digo por mí misma, es: pero yo no estoy ofendida, pero yo no guardo rencor, pero yo, y nos escudamos. Y esas son, y eso hace parte de los pensamientos o las fortalezas que se han levantado para ocultar la ofensa y hacer que nosotros nos apartemos y cada día tengamos más poquito amor. Así que el enfoque de la persona que ha sido ofendida, que llega a engañar y que llega a dudar del amor de Dios, se centra en el yo. Solo yo, y ahora no voy a dar. Y nosotros relacionamos la traición porque como nosotros nos sentimos que o estamos ofendidos o hemos ofendido o nos falta perdonar, porque asociamos la traición y el engaño con sentimientos. Entonces, si yo no me siento frustrado y si no me siento, si los sentimientos no están involucrados, creemos que no hay ofensa o creemos que no hay rencor en nuestro corazón. Y quiero que recordemos lo que está en 2 de Samuel 13, 21 y 22. Puede ir y buscarlo, les voy a contar así rápidamente. Y en este texto, aquí vemos un ejemplo claro de que cuando hay odio, los sentimientos, muchas veces las emociones no están involucradas. Y aquí vemos a Absalón, quien odiaba a su hermano Amnón, porque Amnón violó a Tamar. Y entonces Absalón ahí dice muy claramente que no hablaba ni bien ni mal a Amnón, simplemente cayó. O sea, no hubo una emoción o un sentimiento involucrado para que él se desbordara y le dijera: ¿usted por qué tal cosa? Simplemente ni bien ni mal. Ese es un ejemplo de que muchas veces las emociones y sentimientos no están involucrados con el hecho de sentir odio. Y nosotros por eso no debemos, entonces a veces simplemente callamos, no decimos y lo que hacemos es minimizar las ofensas o las maximizamos tanto que ya nuestras emociones no dan. Independiente de lo que nuestras emociones expresen, necesitamos revisar nuestro corazón, revisar si está ofendido. Y sigamos con este tema que es muy hermoso y quiero que vayamos juntos a 1 de Juan 3:15. Y dice así: todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Y esto me impacta. Esto me impacta porque nosotros decimos: pero yo no voy a odiar. Pero si vemos lo que empezamos a leer en Mateo, si vemos nosotros
que el tropiezo, la ofensa nos lleva al engaño y esto nos lleva a amar menos o a odiar o a aborrecer. Y muchos hemos caído ahí. Pero nosotros decimos, no, pero yo ¿cómo? Y si nosotros vamos a esta palabra que está aquí, odiar, significa en el griego amar menos. El verbo en el griego es miseo. Y es que se va desocupando el amor poco a poco de nosotros. Eso es odiar. Poco a poco no hay amor. Y hay un ejemplo muy claro. Nosotros amamos, ¿cierto? Amamos, pongamos un ejemplo. Yo amo a mi esposo. Y si mi esposo se enferma y me hace una embarrada, yo puedo estar enojada, pero sigo cuidando de él porque lo amo, ¿sí? Puedo estar enojada y puedo amarlo. Y esto lo que, digamos, a lo que quiero llegar con esto, es que cuando una persona odia, no necesariamente debe estar enojado, porque puedo estar enojado y aún amar y cuidar a alguien. Lo que significa el odio como tal, el odio, es que ya no queda amor para esa persona. Es que ya no queda amor para darle a esa persona. Entonces, cuando nosotros pasamos por el tropiezo o por la ofensa, luego pasamos al engaño, luego caemos en el odio, ya no queda nada que ofrecerle a la persona o con quien nosotros estamos ofendidos. Y si volvemos al texto inicial, en Mateo 24, el versículo 10, entonces volvemos a recordar estos actos progresivos. Primero, que tropiezan y es que dejan de creer en Dios, o sea, viene la ofensa. Segundo, que viene la traición del uno al otro, que es el engaño. Y tercero, que entonces se empiezan a sentir odio, se empiezan a aborrecer. Y leamos un poquitico más, el versículo 11 y 13 de Mateo 24, y dice así: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y podemos nosotros ver aquí que cuando ellos hablan de muchos, algo que aprendí yo por medio del siervo de Dios que nos compartió esta palabra, es que el muchos es el 50% más uno. Entonces, pongamos un promedio de 100 personas, muchos son 51 personas, más de la mitad. Dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿A quiénes engañarán? Aquellos que vienen como falsos profetas, a los muchos que están ofendidos. Y en 2 de Corintios 10, sigamos leyendo el versículo 12, dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, un corazón ofendido es tierra fértil para el engaño. Un corazón ofendido es tierra fértil para que ejecute engaño y para que caiga como caen las presas. No sé si ustedes han visto los programas de Discovery Channel o de Nat Geo, donde muestran cómo las leonas, porque son ellas las que cazan, van a cazar cuando se acercan a esas manadas grandes, o cómo también los lobos van a cazar. Ellos siempre se enfocan en una característica especial de su presa, y es que se fijan en el más débil, se fijan en el que está herido. ¿Y cuál es su táctica? Su táctica es ir y hacer que se salga de la manada para ellos poder comérselo. Esa es su táctica. Y esto es algo que es realmente cierto. Si estamos hablando también, digamos, que de las ovejas, el lobo va y lo que hace es hacer que la oveja herida salga. Y exactamente eso pasa con las tinieblas. Cuando viene la ofensa, nosotros nos ofendemos. Y aquel que está ofendido es más fácil que salga de la manada y que sea devorado. Así de sencillo. Entonces nosotros podemos ser parte de una gran familia, de esta gran congregación, pero si empieza a ocurrir aislamiento, se empiezan a levantar fortalezas por causa de la ofensa, la persona empieza a encerrarse y se empieza a aislar desde su alma. Y eso entonces los pone en una plataforma como blancos directos del cazador. Y es algo que nosotros podemos ver en la palabra en todo lo que hemos leído hoy. Y podemos reafirmar el versículo 12, lo que acabamos de leer, y dice: y por haberse multiplicado la maldad.
Esta palabra maldad es iniquidad, significa no someterse a su palabra. El amor de muchos se enfriará. O sea, que cuando la maldad se multiplica, cuando son muchos más los ofendidos que no se alinean al gobierno de Dios, el amor termina por enfriarse. El amor termina por agotarse. Y si recordamos lo que les hablé hace un momentico, cuando se agota el amor, eso se convierte en odio. Es algo que me impacta, porque la maldad son los pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Y simplemente poco a poco va a crecer, porque Jesús lo dijo. Jesús habló diciendo: la maldad se va a multiplicar. Y el hecho de que la maldad se multiplique hace que el amor de muchos se enfríe. Y principalmente cuando nosotros vemos acá esta palabra amor que está escrita en este texto, es la palabra ágape. Ya la hemos visto, muchos de los que están escuchando están en las escuelas bíblicas y hemos hablado de esta palabra. Este tipo de palabra ágape es el amor de Dios hacia nosotros. Es diferente al amor filial, que es entre dos personas, es diferente. Y esto quiere decir que aquí Jesús está hablando que esos muchos pertenecen a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos. Y son esos muchos los que terminarán apartados del rebaño. Y como dice en el versículo 13, solo los que perseveren hasta el fin serán salvos. Y yo me he puesto a pensar en estos días, no sé, yo he estado hasta con sueños acerca de la eternidad con Dios. El Señor me ha hablado mucho de esto en estos últimos días y me ha redargüido muchísimo a tener tan presente que en algún momento nosotros partimos de esta tierra y nos vamos a presentar delante de Él. ¿Y con qué cara nosotros vamos a decirle: no, Señor, pues me perdí de tu salvación eterna porque guardé una ofensa, porque yo creí que era pequeña? Y esta ofensa lo que hizo fue que mi amor menguara y me enfriara y no perseverara hasta el fin. Y aquí nuevamente esto reitera que esta palabra que Jesús habló es acerca de su iglesia, porque el que persevera es aquel que ya empezó la carrera, no aquel que no ha empezado. Si ya empezamos la carrera, necesitamos perseverar hasta el fin. Ser conscientes de que este camino sí no es fácil. Un pastor me hablaba el día de ayer y hablábamos de que siempre en la palabra dice: escoged la puerta angosta, la puerta angosta. Y no dice específicamente como que no vayan a escoger la puerta ancha, porque es que ya estamos en la puerta ancha. Ahora necesitamos decidir salir de ahí y escoger la angosta. Porque también la palabra dice que sus mandamientos no son gravosos. Él nos llama a perdonar porque Él ya nos perdonó. Él nos llama a que tengamos presente que habrán momentos, y aún más ahora que estamos cerca de su segunda venida, en las que seremos ofendidos. Pero realmente la ofensa, a veces nosotros esperamos la ofensa, no sé, a veces nosotros categorizamos, ¿cierto? Pero podemos ver un ejemplo de lo que es la ofensa. Y vayámonos al Salmo 55 del versículo 12 al versículo 14. Este salmo de David. Y dice así: no es un enemigo el que me hostiga, eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia, de ellos habría podido esconderme. Y el versículo 13 del Salmo 55 dice: en cambio, eres tú mi par, mi compañero y amigo íntimo. Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios. Y nosotros a veces tenemos, si somos conscientes, podemos poner este ejemplo, que fue un ejemplo que para mí trajo mucha claridad. Porque nosotros esperamos quizás que sean solo los de afuera los que nos hieran, los que no conocen de Dios. Pero a veces no esperamos las ofensas de los de nuestra misma casa. Entonces tenemos más altas expectativas de los de nuestra casa o de los de nuestra congregación o de los que aman a Dios que de los de afuera. Y nosotros podemos tener este ejemplo de expectativas. Quizás digamos que aquí es el nivel 0
de los que no esperamos nada, porque sabemos que no conocen de Dios y es el mundo. Y los hermanos en Cristo entonces tenemos acá un nivel más arriba, ¿cierto? Entonces cuando nos defraudan pues tenemos más decepción. Y vamos entonces, a veces tenemos al pastor entonces por aquí y tenemos a nuestro núcleo familiar por aquí y quizás a nuestro esposo por allá. Entonces entre más cercana es esa persona, más profunda es la ofensa o más masiva es la ofensa. Y nosotros nos ofendemos con los de nuestro núcleo familiar y guardamos. Y minimizamos la ofensa, omitimos muchas veces la ofensa y permitimos que empiece a crearse en nosotros, como ya hemos visto también en la palabra, quizás raíces de amargura. Y hay algo que dijo Jesús en Lucas 17, el versículo 1. Miren, así dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Imposible. Y Jesús dijo imposible. O sea, todo aquel que respire va a tener tropiezos. Pero esta palabra tropiezos que se encuentra aquí es de la palabra griega escándalo, que significa, deriva de la palabra trampa, tentación, insinuación, todo lo que ofende. Literalmente lo que suelta el resorte de una trampa. No sé si ustedes han visto ese tipo de trampa, que es con un resorte y cuando se toca entonces sale el resorte y ¡pum!, la trampa coge la presa. Eso significa la palabra escándalos, tropiezos. Entonces todo aquel que respire en algún momento tendrá que pasar por un tropiezo, por una ofensa, pero no puede quedar atrapado en ella. No puede quedar atrapado en esta ofensa. Porque lo que dice en Hebreos 12:15, me gustó mucho esta versión NBV, dice: asegúrense de que a nadie le falte el amor de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause problemas y envenene a muchos. Porque ¿qué hace la amargura? ¿Qué hace el engaño? ¿Qué hace el odio en nuestro corazón? Envenenar. La Reina Valera dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces aquí vemos lo peligrosa que es la ofensa, lo peligroso que es minimizar la ofensa. Y si vamos a Timoteo, en Timoteo, 2 de Timoteo 2, 24 y 26 dice: un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. 26. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo. Y aquí nuevamente dice: escaparán de la trampa del diablo, o sea, de la ofensa. Pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Entonces esto nos lleva a analizar que independientemente a la posición que ocupemos dentro de la iglesia o los años que llevemos conociendo de Dios, en algún momento nosotros hemos caído en esa trampa, o quizás estamos en esa trampa de la ofensa y no hemos salido, y como consecuencia de estar ahí y no saber qué hacer con esto, o no saber y no dejar el orgullo de decir sí, fue ofendido, simplemente podemos terminar perdiéndonos para una eternidad. Porque si no perdonamos a los que nos han ofendido, Él no nos perdonará. Estamos llamados a ser completamente libres. Estamos llamados a conocer la libertad. Cuando perdonamos salimos de la jaula, pero para perdonar necesitamos reconocer primero la ofensa. Por eso les decía que esta es la primera parte. Reconocer la ofensa. Reconocer que en algún momento hemos sido heridos y si quizás se nos ha olvidado, porque Satanás lo que hace es traer tinieblas para que no reconozcamos que hemos sido ofendidos y sigamos ahí enjaulados. Entonces decirle: Señor, trae a mi mente esas ofensas que yo minimicé y que necesito sanar, esas heridas, porque me exponen, me sacan del rebaño y me ponen como carne en plato de aquel que quiere hacerme daño. Necesitamos saber que nuestra eternidad con Dios
Nuestra eternidad con Dios depende de lo que nosotros le permitamos a Él obrar. Si Él me dice, mira, yo te estoy perdonando, yo te perdono tu ofensa, yo te perdono tu pecado, yo perdono tu iniquidad, yo perdono el que tú no me obedezcas, yo perdono todo esto, acércate, arrepiéntete, acércate. Y nosotros podemos decir, bueno, Señor, sí, pero yo no perdono. ¿Quién soy yo para no perdonar cuando Dios me ha perdonado todo? ¿Quién soy yo para juzgarme a mí mismo cuando ya Dios me ha perdonado todo? ¿Quién soy yo para minimizar en la gracia y perdón de Dios cuando Él la está extendiendo y nos está diciendo, no caigan en esa trampa de Satanás de estar ofendidos? Porque lo que van a hacer es terminar engañándose unos a otros y dejando de amarme, como leíamos al comienzo. Nosotros hoy necesitamos que su reino se establezca en cada una de nuestras vidas, que su reino sea una realidad en nosotros y que tengamos la seguridad que si partimos con Él tendremos acceso eterno a su presencia y no viviremos la eternidad en tinieblas. Yo creo que este es un tiempo en el que necesitamos realmente arrepentirnos de todo corazón, no llorar, no solo llorar o solo decir no, sí, ya no lo vuelvo a hacer, sino cambiar nuestra manera de pensar y de sentir y alinear nuestra manera de pensar y de sentir conforme a lo que Dios dice en su palabra. Este es el tiempo para hacerlos. Así que esta palabra que les comparto, realmente creo que el Señor está queriendo llevarnos a una nueva profundidad en su presencia, en la que sepamos que el tropiezo sí, van a venir tropiezos, porque Él dijo imposible que no pasen, pero que depende de nosotros qué hacemos con esa ofensa o con ese tropiezo. Yo les invito para que cierren sus ojitos y para que podamos orar a nuestro Padre y decirle, Padre, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre, trae a nuestra memoria, aun cuando nosotros hemos cometido ofensa ante alguien. Señor, trae a nuestra memoria las veces que hemos sido ofendidos y quizás hemos archivado esto y no hemos solucionado, y es una herida que cada día sigue empeorando. Señor, nos acercamos al mejor médico para que sane toda ofensa, para que sane todo lo que ha traído heridas a nuestro corazón. Aún, Señor, muchas veces nos hemos ofendido contigo porque no conocemos tu voluntad perfecta y la duda ha llegado a nuestro corazón. Pero hoy, Señor, decimos que confiamos en lo que tú haces, que confiamos en las palabras que tú dices, que confiamos, Señor, porque tú nos creaste y tú siempre querrás lo mejor para nosotros. Tu palabra es firme, tu palabra es fiel, y nos acercamos confiados a ti, sabiendo que obtenemos el perdón tuyo y que tú nos guías también a perdonar a nuestro prójimo, a amar, Señor, a dar de lo que tú nos das, no a estancar lo que tú pones en nosotros, no a crear fortalezas que levanten argumentos en contra de tu conocimiento, sino a que todos estos argumentos que se han levantado por causa de la ofensa en nuestras mentes sean derrumbados por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que nosotros seamos realmente libres de la ofensa, libres de lo que las tinieblas ha querido poner en nosotros para apartarnos de tus propósitos, para apartarnos de tu voluntad, Señor. Nos alineamos contigo, nos alineamos a tu verdad y creemos en lo que tú estás haciendo. Puedes alzar tus manos y decir, Señor, yo creo en lo que tú estás haciendo. Yo me pongo en tus manos, al dador de la vida, en las manos de aquel que me formó, en las manos de aquel que me dio el aliento de vida. Porque solamente tú sabes, Señor, qué es lo mejor para mí. Y yo descanso en ti. Mi mente, mis pensamientos se sujetan a la voluntad de Cristo. Mis emociones se sujetan a la voluntad de Cristo. Y mi corazón y todo mi ser es limpio de toda ofensa, de todo lo que se ha levantado, Señor, para apartarme. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor, por las palabras que proviene de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, qué bendición haber compartido con ustedes esta palabra.
Y espero que durante esta semana pensemos en las muchas cosas que quizás nos han ofendido y no hemos entregado. Y que el Señor sea revelándonos y sea mostrándonos cómo es este proceso. Y nos veremos con una segunda parte para seguir aprendiendo acerca del perdón y qué hacer entonces con estas ofensas que a veces decimos, pero es que no sabes lo que me hicieron a mí. Bueno, nos hablamos, amados. Bendiciones.